Tener lugar este 12 de mayo en el Colegio Nacional a las 18 horas. Si pueden, dense una vuelta. Y la conferencia es 200 años de Alfred Russel Wallace, pasado, presente de la biogeografía. Y ya tenemos en la línea precisamente a la doctora Fabiola Juárez. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días. Ya nos podemos escuchar, doctora. Gracias por seguir con nosotros. Doctora, le estábamos platicando al público acerca de la grandeza de un personaje como Alfred Russel Wallace y nos gustaría que nos platicaras las aportaciones que tuvo en el campo de la biogeografía. Muy bien, muchas gracias. Sí, como bien mencionas, Wallace siempre ha sido reconocido como la sombra, ¿no?, de Darwin. Sin embargo, pues Wallace solito tiene muchísimas contribuciones en muchos temas, ¿no?, que quizá no habían sido tratados también por Darwin. Wallace es conocido como el codescubridor con Darwin del principio de la selección natural, como principal agente en la evolución, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la biogeografía, que es el tema que nos interesa para la mesa del viernes, hizo aportaciones importantes. Reconoció, por ejemplo, patrones biogeográficos como las distribuciones disyuntas, que especies muy parecidas se encuentran en áreas completamente separadas, ¿no? Hizo uno de los libros más importantes dentro de este tema, que es la distribución geográfica de los animales, en 1876, y bueno, creo que es es más biogeógrafo que el mismo Darwin, ¿no? Darwin, si bien sí hace biogeografía en el origen de las especies, le dedica 2 capítulos a este tema, pues Wallace le dedica libros completos, ¿no? Hace muchísimos trabajos sobre este tema y, bueno, reconoce muchísimos patrones biogeográficos, ¿no? Hace una regionalización hasta hoy en día utilizada, hace sus viajes que hace al Amazonas o al archipiélago malayo, bueno, son enfocados completamente en este tema. Wallace desde muy niño es algo interesante, porque desde muy niño le interesaba la ubicación geográfica de los organismos, ¿no? O sea, él fue a trabajar con su hermano, que era topógrafo, y se dedicaba mucho a medir, pues, los terrenos para ver cuántos impuestos cobraría la corona inglesa, ¿no?, a los propietarios de los terrenos. Y cuando tenía tiempo libre colectaba insectos y siempre ponía gran atención en dónde los había colectado, ¿no? Entonces, Wallace aceptaba mucho o le ponía muchísimo atención al estudio de la distribución geográfica desde muy, muy niño. Claro. ¿Por qué se ve, no sé si decir opacada sea el término correcto, su teoría de la evolución por la de Charles Darwin? Pues, más que opacada, Wallace, cuando manda la carta a Darwin, en 1856 manda una carta desde Celebes, en donde pues da a entender o da a explicar su teoría sobre la selección natural. Sin embargo, Darwin no pela mucho esta carta. Es hasta 1857, 58, cuando vuelve a mandar la carta, ¿no? Y vuelve a mandar, más bien hace un ensayo, un trabajo sobre las tendencias de las variedades a apartarse indefinidamente del tipo original, en donde, bueno, ya empieza a hablar Wallace sobre que las especies han llegado a existir coincidiendo tanto en el espacio como en tiempo con una especie ya preexistente, estrechamente afín. Esta parte es cuando Darwin considera que ya está muy, muy cercano a su trabajo, ¿no? Y entonces le contesta y se apresura a publicar su trabajo, el trabajo del origen de las especies, utilizando muchas evidencias para comprobar que él había trabajado ya desde hace 20 años, ¿no?, este tema. Sin embargo, a Wallace no le interesó mucho tener como el reconocimimo. Incluso Wallace siempre le da el reconocimiento a Darwin, ¿no? El mismo Wallace usó el término darwinismo para darle ese mérito a Darwin, ¿no? Siempre tiene un aspecto muy modesto Wallace, ¿no? Entonces, no le interesa mucho tener como el prestigio, por así decirlo, ¿no? Siempre da el mérito. Incluso es uno de los principales defensores y
y que difunden la teoría evolutiva hecha por Darwin, ¿no? Y el mecanismo de la selección natural hecha por Darwin, ¿no? Publica muchísimos trabajos sobre este tema y siempre dando el mérito a Darwin. Entonces a Wallace no le interesaba mucho ser reconocido, ganar pues el agradecimiento, ¿no? El reconocimiento de muchos de los naturalistas de este tema. O sea, siempre le dio el mérito a Darwin. Doctora Fabiola, sabemos que hizo exploraciones por expediciones por América del Sur y, por supuesto, el Amazonas. Estuvo en algunos otros lugares y en estos sitios, ¿qué fue lo que halló? Sí, aquí en una de las cosas que se van a tocar en el viernes es sobre todo esa evolución de pensamiento biogeográfico que tuvo Wallace en los diferentes viajes que obtuvo, ¿no? Que tuvo. En el Amazonas, por ejemplo, fue al Río Negro, en donde ahí principalmente su pensamiento es muy narrativo, es muy descriptivo. Pero le da la experiencia para después ya en el archipiélago malayo empezar a reconocer ya muchísimos patrones biogeográficos y hacer tener sus ideas biogeográficas mucho más teóricas. Visita pues prácticamente todo el archipiélago malayo, reconoce incluso la línea de Wallace, en donde hace una división importante, ¿no? Dentro de las regiones, reconoce, bueno, va a diferentes islas, entonces, bueno, sí tiene principalmente entre sus viajes hay varias aportaciones importantes, ¿no? Pero esos son los dos viajes más importantes en donde se ve el desarrollo del pensamiento. En el Amazonas es muy descriptivo y cuando llega al archipiélago malayo es cuando realmente aterriza todas sus ideas biogeográficas y cambia su visión de una visión permanentista en donde la geografía es más bien extensionista, hay cambios geográficos a una explicación ya permanentista en donde la geografía ya es fija. Esto debido obviamente a la influencia que tiene Darwin sobre Wallace, ¿no? Darwin es permanentista, él no considera que hay cambios en la Tierra, era imposible hablar sobre deriva continental o que los continentes se movieran. Entonces hablaban de una geografía fija en donde el principal responsable de los patrones era la dispersión de los organismos, ¿no? Entonces, Wallace al principio habla de una geografía dinámica, por así decirlo, y cambia su pensamiento ya a una geografía fija, ¿no? Entonces, pues una de las contribuciones también más importantes es realmente la línea de Wallace, ¿no? Llamada así en su honor, y que divide a la fauna del sudeste asiático de la fauna australiana. ¿Hizo algún tipo de recopilación de especímenes en estos viajes por el Amazonas y también por América del Sur y también en estos viajes a Australia? Sí, muchos. De hecho, uno de los objetivos que hace en el archipiélago malayo es, aparte de que ella iba con esta idea transmutacionista y conocer el origen de las especies, pues era colectar. Él venía de una familia media baja, entonces